acceso o Access Control List, ACLs. Son listas o comandos que permiten controlar el tráfico que pasa por una interfase. Se puede permitir, denegar y marcar el tráfico que pasan por las interfaces. Se puede basar en la dirección IP de origen, destino, protocolo y puerto. Permite bloquear accesos, permitir o denegar. Y también se utiliza para la creación de NATs y RAWMATs. Tenemos tres tipos, vamos a ver esos tres tipos. Standard Access List solo permite realizar el filtro por medio de la dirección IP de origen, donde empieza el mensaje, y utiliza el intervalo del 1.99 o de 1300 a 1999. Luego tenemos la Extended Access List o listas extendidas. Pueden filtrar paquetes basados en múltiples criterios como la dirección IP de origen, destino, protocolo y puertos. El intervalo es de 100 al 199 o del 2000 al 2699. Y por último tenemos las Name Access List. Permite ponerle un nombre a la lista de acceso y permite que sea más fácil para el reconocimiento y configuración. Permite editar, borrar y crear nuevas reglas en una misma lista de acceso nombrada. Entonces en este video vamos a explicar la lista de control de acceso estándar. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. En el canal tengo diferentes videos que te pueden gustar. Muchas gracias y continuamos con... Ok, vamos a realizar una configuración de una Access List estándar. En esta topología tenemos tres redes, tenemos la 192.168.1.1, 192.168.2.1 máscara 24 y 192.168.3.1 máscara 24, que es toda esta red. Entonces vamos a bloquear el tráfico del direccionamiento 192.168.1.1 a la 3.10. Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos todo configurado. Igual esta práctica se la voy a dejar en la descripción del video para que no tengan ningún inconveniente al realizar esta práctica. Entonces, si hacemos un ping, nos debería responder. Vemos que nos está respondiendo porque ya tenemos todo configurado. Entonces si ponemos aquí el web browser, este es un servidor web, vamos a darle 192.168.3.10, que es la dirección IP de este servidor, y nos va a cargar la página. Vemos ahí que está cargando la página soluciones SLP. Entonces ya tenemos todo configurado, todas las redes. Entonces vamos a hacer una lista de acceso estándar. La lista de acceso estándar lo que permite es bloquear el tráfico según la dirección IP de origen. Entonces la dirección IP de origen es donde empieza el mensaje. Entonces sería en esta red 192.168.1.1, sería esta la red de origen. Entonces ya hicimos el primer paso, definir el origen de las IP a bloquear o permitir, de bloquear o permitir. Entonces ya lo identificamos. Identificar la interfase más cercana al destino. Entonces vamos a bloquear hacia este servidor. La interfase más cercana al destino sería la Gigabit 002, que es esta es la que va hacia el destino. Ahí ya identificamos la interfase y crear la access list, que la vamos a crear, y aplicar la access list a la interfase, que es aplicar la access list a esta interfase. Entonces vamos al router. El router de destino sería este, porque se pone lo más cerca del destino, porque se bloquea el origen, que sería este. Entonces vamos a hacerlo. Primero voy a darles un show run para que ustedes vean la configuración actual que tiene. Ok, vemos aquí que está cargando la interfase. Tiene una interfaz Gigabit 00, que es la interfase que conecta con el otro router. Tiene una más, esta dirección 10.0.0.2, y vamos a darle enter
También tenemos la interfaz Gigabit 001, es la que va a estas computadoras, y la Gigabit 002 es la que va hacia el servidor web. Entonces ahora vamos a darle, bueno, aquí lo que es el proceso SPF, las 3 redes configuradas, y por el momento no tenemos ninguna access list. Entonces vamos a configurarla. Ok, ingresamos a Configuration Terminal, luego ponemos Access List, que aquí nos va a dar el rango. Entonces dice que de la 1 a la 99 es una estándar. Entonces, como queremos configurar una estándar, vamos a ponerle un número. Se recomienda que sean múltiplos de 5. Access List 10. Ok, vamos a poner Access List 10. Luego nos pide aquí si que permita o que denegue. Entonces vamos a ponerle deny porque vamos a denegar el tráfico. Y luego nos dice la dirección IP que va a bloquear o denegar. Entonces vamos a poner, como es la dirección IP de origen, sería esta: 192.168.1.0, y luego nos va a pedir la wildcard. Entonces la wildcard es lo mismo que la dirección, lo mismo que la máscara de su red, nada más que restándolo. Sería 255, sería en vez de 255 sería 0, luego .0.0.255. Se lo voy a mostrar aquí. Entonces, por ejemplo, la máscara es 255.255.255.0. Entonces esto lo restamos entre 255.255, o más bien ponemos arriba la máscara completa, ponemos aquí menos y ponemos la máscara 255.255.255.0, que es la máscara real que tiene esta red. Entonces esto nos da 255 menos 0 nos va a dar, bueno, vamos a empezar aquí. 255 menos 255 es igual a 0, luego 255 menos 255, luego el otro también nos va a dar 0, y luego 255 menos 0 nos va a dar 255. Entonces esta es la wildcard que nos está dando aquí, que es una resta que se hace. Y luego aquí nos va, aquí le damos enter, y luego si lo dejamos así va a bloquear todo el tráfico, ya que al final tiene un deny implícito. Entonces hay que ponerle que todo lo que aparte de eso que nos permita el tráfico, el tráfico adicional. Ok, ponemos access list, ponemos el número 10 y luego ponemos permit any. Permit any, y esto lo que hace es que nos indica que el tráfico adicional ya que lo permita. Entonces ahora lo que hacemos es, ok, ya identificamos el tráfico, ya hicimos la lista de acceso. Ahora es aplicarla a la interfase que sea más cercana al destino. O sea, queremos bloquear de esta dirección IP, que es el origen, hacia este destino. El destino sería este. Entonces vamos a bloquearlo, ingresamos. ¿Y por qué lo hacemos en esa parte? Porque si lo bloqueamos en otra interfase, por ejemplo lo bloqueamos aquí en Gigabit 000, en esta bloquea todo el tráfico. Entonces si esta computadora se quiere comunicar con la O10 no va a poder. Esto porque está bloqueando el tráfico en esta interfase. Si lo hacemos en esta interfase, que es el destino, entonces sí va a permitir la comunicación de esta red, de la 1.10 o de la 1.0 a la 2.0. Vamos a verlo. Entonces ponemos conf, bueno, ahí ya estamos en conft, y ahora ingresamos a la interfase que queremos bloquear, la más cerca al destino. Ponemos gigabit 0 2. Entonces esta es la interfase que va hacia el web server. Entonces ponemos
IP access list o access group y ponemos la access list que creamos. Entonces la access list que creamos es la 10. Le damos 10 y entonces nos va a pedir si es paquetes ingresando o paquetes saliendo. Entonces, como los paquetes van a salir, o sea, va a llegar de un mensaje de esta red, va hacia esta red. Entonces, como va a salir de esta interfase, entonces sería out, ¿okay? Es de salida. Entonces le ponemos out, le damos exit y ya debería estar bloqueando el tráfico. Vamos a probarlo. Command prompt, que anteriormente teníamos ping. Vamos a revisar si en este momento, ok, ahora vemos que dice destination host unreachable. Esto debido a que ya está la access list, ya está aplicada a esta interfase. ¿Qué pasa si lo bloqueamos o si qué pasa si tratamos de hacer ping a esta computadora que está por aquí? Vamos a ver ping 192.168.2.11. Sí debería poder tener comunicación. Vamos a revisar. Ok, vemos ahí que ya tiene comunicación. Ok, vemos aquí que sí se hizo el ping porque es comunicación de esta red a esta red. Pero si hacemos a la 310, ahí sí nos da destination host unreachable, ya que el tráfico se está deteniendo en esta parte, en este router. Este router le dice no, aquí yo tengo una lista de acceso que no permite el tráfico hacia esa red. Entonces lo bloqueo. Entonces dice que el destination host es unreachable. Y si tratamos de cargarlo por medio de la página web que habíamos cargado anteriormente, 192.168.3.10, vamos a ver que no carga porque ya está aplicado lo que es la access list. Entonces aprendimos que las listas de acceso estándar se deben de aplicar evaluando el origen, identificando el origen de la dirección o de las direcciones IP que se desean bloquear, que en este caso serían estas, de dónde se originan, de dónde empieza el mensaje, y se debe aplicar en el router o en la interfase que esté más cerca del destino, que en este caso sería este servidor que está aquí, o esta interfase de este router que va hacia este servidor, que sería la gigabit 002, porque si lo bloqueamos en esta interfase, en la gigabit 000, bloquea todo el tráfico y no permite la comunicación entre esta red, la 1.1 con la 2.1, que estas sí tienen que tener comunicación. Ok, entonces espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna consulta o duda lo pueden dejar en los comentarios.